este proyecto de ley lo que quiere es poder ampliar esa cobertura y que hoy muchas personas de las cuales no pueden acceder, bien sea a una pensión, a un reconocimiento de un subsidio, pues puedan lograrlo a través del sistema que se está proponiendo de manera unificada. Adicionalmente, fortalecer los regímenes que se proponen, como ahora lo veremos, el semicontributivo y los subsidiados, y sobre todo, y bien importante también, beneficiar a adultos mayores de extrema pobreza, que de alguna manera, digamos que hoy está contemplado el tema de este beneficio en lo que denominamos los beneficios económicos periódicos, pero pues esos beneficios económicos periódicos para nadie es un secreto que es una suma ínfima de dinero que se paga de manera mensual, que creo que no supera los 80.000 pesos, y obviamente aquí se está proponiendo un reconocimiento de una suma de dinero que va a alcanzar a ser muy superior y que de alguna manera va a proporcionar y a permitir que algunos de esos necesidades básicas puedan ser cubiertas con el reconocimiento que se está de alguna manera aquí presentando. Entonces, tenemos que esta reforma, en principio, tiene un objeto, digamos que es el primer artículo, los primeros artículos de los cuales nos presenta la reforma. Este objeto específicamente nos dice que este sistema, bien importante que vamos cambiando el chip, de cómo se va a denominar, lo llamamos el sistema de protección social integral para la vejez, muy importante la forma como se presenta, pero realmente allí se desentraña realmente qué es lo que se quiere. Es un sistema único. Aquí ya no vamos a tener, como lo tenemos hoy, dos regímenes diferentes. Además de esos regímenes diferentes, recordemos que tenemos unos regímenes excepcionales, como es el de Ecopetrol, como es el del magisterio, por poner un ejemplo, digamos que los más recurrentes, pero aquí en este propuesta tendremos un sistema integral y denominado entonces es una protección social integral para la vejez que tiene por objeto garantizar el amparo contra las contingencias derivadas, como ya lo sabemos, y la protección en general del régimen pensional, de la vejez, de la invalidez y de la muerte mediante pues los reconocimientos a las personas que tengan derecho a ellos cuando hablamos de la vejez, a las personas que cumplan los requisitos que ahora determinaremos que se exigen, la invalidez igualmente y la muerte pues para aquellas personas que pasan a ser beneficiarios entonces de este derecho. Este sistema integral se va a fundamentar, lo van a determinar a través de un sistema de pilares y ese sistema de pilares se va a fundamentar en unos principios. Esos principios nos establecen el objeto, que son principios como la universalidad, la solidaridad, la eficiencia, todos ellos en atención a lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política. También bien importante, el proyecto no establece cuál va a ser el ámbito de aplicación y específicamente entonces este sistema de protección integral para la vejez en este sistema de pilares va a tener un sistema que va a ser el semicontributivo y el contributivo. Específicamente estos dos se aplicará solo para las personas que sean residentes en Colombia y colombianos domiciliados en el exterior. Y tendremos el solidario que sí va a ser exclusivamente para los residentes en el territorio nacional. Esa claridad nos la hace digamos, la introducción desde los primeros artículos del proyecto de ley que se está presentando. También nos habla que va a tener una estructura, este sistema, específicamente entonces la estructura va a tener inicialmente un pilar solidario, un pilar semicontributivo y un pilar contributivo que de alguna manera se va a integrar por los componentes de el régimen de prima media el componente de prima media se va a denominar y el componente de ahorro individual. Y finalmente vamos a tener otro pilar dentro de esta estructura que es el de ahorro voluntario. Entonces tenemos el primero, más importante, por decirlo de alguna manera, es como la base, que es el pilar solidario. Lo que se quiere es digamos, proteger o lo van a integrar las personas, ya lo dijimos, colombianos residentes en el territorio nacional. Esos colombianos residentes que van a favorecerse de alguna manera de este pilar, entonces van a ser personas en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad. Esta determinación de la extrema pobreza y la vulnerabilidad, porque obviamente van a venir esa serie de inquietudes, esa va a estar focalizada y la va a establecer el gobierno y se va a financiar solidariamente con recursos del presupuesto general de la nación y también recursos de la subcuenta de solidaridad pensional. La idea de este pilar es garantizar la renta básica solidaria
y para amparar las condiciones mínimas de subsistencia de los adultos mayores pobres y será administrado por el Departamento de Prosperidad Social. Así nos lo presenta la norma, más o menos dentro de la información que a hoy se establece, estamos hablando y la presentación que la ministra presenta en su momento cuando se radicó el proyecto es que estamos hablando aquí de más o menos 223.000 pesos, que sería el reconocimiento que se haría a las personas a las que se va a cubrir bajo este pilar, que es el solidario. Tenemos entonces como por encima de ese pilar solidario el semicontributivo, que está dirigido, este primero lo tenemos para aquellas personas que no han cotizado, como sabemos están en extrema pobreza. Aquí viene la primera diferencia con el pilar que sigue y es el semicontributivo, que está integrado por personas que están afiliadas al sistema, tienen que estar afiliados, que tienen más de 65 años de edad y que no han cumplido los requisitos para acceder a la pensión. Y deben tener un número de semanas que ahora lo revisaremos, que no superen las 1.000 semanas, de 350 y 997 semanas. Estas personas estarían cubiertas bajo el pilar semicontributivo y estará financiada por recursos también del presupuesto general de la nación y también con recursos propios a través de los diferentes mecanismos que adopte el gobierno para ello. Pero tenemos que estas personas, como deben estar afiliadas y se les está exigiendo unas semanas de cotización, entonces sí tienen una parte que será subsidiada por el mismo aporte que ellos hayan hecho. Y tenemos también el pilar contributivo, que está dirigido a los trabajadores, tanto dependientes como independientes, servidores públicos, a personas que denominamos con capacidad para efectuar cotizaciones y que les permitan, con sus propias cotizaciones, poder acceder a una pensión integral de vejez, de invalidez o de sobrevivientes en ese sistema o de cualquiera de las prestaciones que aquí se establecen. Este pilar, el contributivo, digamos que tiene unos componentes. Tiene el componente de prima media y tiene el componente de ahorro individual. Aquí viene una de las principales, digamos, características importantes que nos va a marcar diferencias con lo que hoy tenemos. Y es que en este pilar, como tiene dos componentes, entonces en principio va a estar integrado por todos los afiliados al sistema. Todas las personas afiliadas al sistema a partir del 2025, en esta propuesta que se está presentando, tendrían la obligación de que por los ingresos que vayan entre 1 y 3 salarios mínimos, hagan el aporte en este componente de prima media. Que el ingreso base de cotización vaya entre 1 y 3 salarios mínimos. Las prestaciones, nos dice el proyecto, que de este pilar también se van a financiar entonces de un fondo común de vejez, se va a denominar un fondo común de vejez, y a través del mecanismo de prestación definida y el fondo del ahorro individual para el pilar contributivo que se va a crear por esta ley. Y tenemos otro pilar otro componente que es el componente del ahorro individual, que estará integrado también por todas las personas afiliadas al sistema cuyos ingresos superan los 3 salarios mínimos y va hasta los 25 salarios mínimos. Esas prestaciones se van a financiar con el monto del ahorro individual que alcanzaron, más los respectivos rendimientos financieros. De alguna manera aquí vemos entonces que comparativamente con lo que tenemos hoy, vamos a tener una pensión que va a ser única, pero que se va a complementar con el aporte que se haga de 1 a 3 salarios mínimos y de 3 a 25 salarios mínimos con el complemento del ahorro individual. Por encima de este pilar contributivo vamos a tener uno adicional, ese es voluntario y es el pilar del ahorro voluntario. Este pilar lo van a integrar las personas que hagan y que tengan la capacidad de hacer ahorros voluntarios, a través de los mecanismos que existan en el sistema financiero y según el régimen lo establezca la ley. La idea de este pilar para aquellas personas que tengan la posibilidad económica de hacerlo es complementar el monto de la pensión de vejez integral que se reconozca con base en los pilares que anteriormente hemos mencionado. La idea, y como se presenta dentro del proyecto de ley, es que el gobierno va a poder reglamentar ese sistema, un sistema de equivalencia, para poder que con estos recursos de pilares se puedan complementar los requisitos mínimos, tanto para que las personas puedan tener derecho tanto a la pensión integral de vejez del pilar contributivo como al del pilar del ahorro voluntario. También, y es importante llamar la atención de ello, tenemos que el proyecto de ley presenta unos parágrafos trascendentales y establece que esta ley no se aplicará en el pilar contributivo ni en el semicontributivo, como ya lo habíamos dicho,
a las personas con regímenes pensionales especiales o exceptuados vigentes a la expedición de la presente ley. Y también los pilares contributivos y semicontributivos tampoco se aplicarán a quienes ya para la fecha hayan tenido una pensión de vejez reconocida y de invalidez o cualquier otra prestación en el régimen de pensiones o en algún régimen especial. Entonces es bien importante porque nos hacen esta pregunta constantemente y es qué pasa si yo ya tengo una pensión reconocida y de alguna manera pues quisiera o estoy haciendo aportes adicionales o quisiera mirar si tengo la posibilidad de que de alguna manera con estas nuevas presentaciones pues pueda tener digamos, algún mejor beneficio. La idea es que dentro de la propuesta, específicamente y textualmente, se excluye a las personas que ya tengan pensiones, como lo dijimos, o a las personas que estén afiliadas en otros regímenes especiales o exceptuados. Dentro del proyecto que se presenta, pues ya lo dijimos, se hablan de unos principios que son la base fundamental precisamente del sistema que se presenta, como lo son la universalidad, la solidaridad, la dignidad, la igualdad, la eficiencia, la integralidad, la participación, el financiamiento colectivo, la irrenunciabilidad, pues entre otros. Y adicionalmente entonces nos habla también de unos deberes que tienen todas aquellas personas que integran el sistema, deberes como que van a tener el Estado, como son dirigir, organizar y coordinar ese sistema integral de la pensión de vejez, controlar, vigilar y supervisar este sistema integral a través de las diferentes entidades o componentes que se definan. Van a contar con canales de información que sean claros, transparentes y idóneos, que sean asequibles y accesibles a todos los destinatarios para que entiendan los lineamientos y directrices que fije el gobierno. También como parte de estos deberes, el Estado también deberá garantizar y promover con recursos públicos y financiar también todo lo que tiene que ver para el sistema de protección integral para la vejez, deberá promover a los ciudadanos todo este sistema, promover y toda la educación ciudadana en materia de sistema pensional, las administradoras, bien importante porque esto lo vemos hoy de manera muy frecuente y es lo que tiene que ver con la asesoría y la información y como deber de las administradoras con plena claridad se establece aquí que estas entidades deberán asesorar y brindar con información periódica y unificada, no solamente información para efectos de las cotizaciones como tal, los aportes voluntarios, sino información que permita conocer proyecciones de las prestaciones. Hoy es muy recurrente que, y finalmente pasa, por ejemplo, en los temas de la ineficacia del traslado y la razón fundamental por la cual hoy tenemos la posibilidad de buscar regresar es precisamente que ha faltado siempre esta asesoría, esta información clara, completa y oportuna. Y desde la presentación de este proyecto de ley se está estableciendo esa obligación, estos deberes que van a tener estas administradoras. Además, las administradoras bajo este esquema van a tener que asumir todas las cargas administrativas que les va a corresponder para este sistema integral, el reconocimiento, para que permitan ese reconocimiento de esas prestaciones. Además, estas entidades, pues obviamente van a tener que, como ya lo decía, resolver con prontitud y calidad las peticiones que eleven pues sus afiliados, que formulen los afiliados. También tenemos que los afiliados y los beneficiarios vamos a tener obligaciones, vamos a tener deberes como son usar adecuada y racionalmente los servicios, vamos a tener que cumplir las normas que que establezca este sistema de protección, vamos a tener que actuar de buena fe, vamos a tener que suministrar también de manera oportuna, eficiente, la información que se nos requiera a estas entidades, vamos a tener que contribuir con el financiamiento. Ya tenemos claro que todas las personas en el territorio nacional que sean trabajadores tendrán que estar haciendo aportes, entonces esta será pues también una de nuestras obligaciones. Y adicionalmente dentro del proyecto nos presentan también unos derechos a recibir las prestaciones, derechos a recibir la información, entre otros. Específicamente entonces el proyecto ya pasa a hablar de las características generales frente a la afiliación y a la cotización y nos dice entonces, como ya lo veíamos, que la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes, independientes, rentistas de capital. Esto hoy también es una inquietud porque la unidad de gestión pensional y para fiscales viene haciendo una verificación y una validación de los aportes que hacen
algunas personas que como tal no tienen un vínculo laboral, pero que tienen unos ingresos que son declarados. Y aquí con claridad se establece que los rentistas de capital van a tener que hacer aportes en este pilar contributivo. Además, quienes tienen ese ingreso base de cotización que exceda de 3 salarios mínimos deberán seleccionar, como ya lo vimos, una administradora de fondos de pensiones en el componente complementario, en el de ahorro individual, pues para que lo que supere esos 3 salarios mínimos pueda ser manejado y administrado bajo el complementario del ahorro individual. En todo caso, ahora lo veremos, quien va a administrar esos recursos va a ser Colpensiones. Quienes ya se encuentran afiliados, nos dice el proyecto, a una administradora de fondos de pensiones antes de la vigencia de esta ley, no requerirán adelantar ninguna nueva afiliación. Seguramente esto también va a ser una pregunta recurrente. ¿Qué pasa si yo ya estoy en un fondo privado? Aquí también, con claridad, lo tocó el proyecto y lo que nos dice es que no se va a requerir una nueva afiliación. También como parte de la estructura y de la estrategia y las características del sistema frente a la afiliación y la cotización, tenemos que esta va a implicar en este sistema contributivo la obligación de realizar aportes, pues los aportes que establece la ley, que no va a existir una edad máxima para poder acceder a la protección integral de vejez, que se debe hacer bajo la gestión que hoy establece la planilla integrada de liquidación de aportes pila y los mecanismos pues que estas entidades establezcan. También aquí es un punto pues que habrá que revisarse y establece que va a haber un límite máximo de 25 salarios mínimos. Nosotros aquí en estos mismos espacios hemos hablado que recientemente el Consejo de Estado habría analizado, porque la ley como tal trae la posibilidad de que 25 o 40 salarios mínimos se estableciera una ley que así lo determinara y recientemente se estableció por una orden en un proceso que se adelantó bajo el Consejo de Estado que debía reglamentarse lo que tiene que ver con aportes posteriores a 25 salarios mínimos y pareciera que aquí ya queda claro que no va a poder superar esos 25 salarios mínimos. Todavía hay, digamos que, una dualidad entre lo que tenemos hoy y lo que se está presentando aquí, pero la realidad es que se presenta como que el tope máximo o el límite máximo que tenemos de cotización va a ser de 25 salarios mínimos. Esas cotizaciones obligatorias entonces también van a ser para aquellas personas que tengan un salario igual o superior al salario mínimo. Eso ya pues lo establecimos, toda persona que hoy tenga un vínculo laboral vigente, que tenga ingresos de alguna manera o requisitos de capital, entonces tendrán que hacer esta afiliación. Y también bien importante porque nos consultan de manera recurrente y es que la afiliación para aquellas personas que están domiciliados en el exterior es una afiliación voluntaria, ¿no? Dice el proyecto que no hay una consideración a ninguna condición migratoria cuando no se tenga la calidad de afiliado obligatorio y que no se encuentren expresamente excluidos por la ley. También lo es para los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por el régimen pensional pues del país del que provienen. Aquí es importante y es que nos trae un parágrafo transitorio y es que para quienes a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren afiliados a Colpensiones y no estén cobijados con el régimen de transición consagrado en el artículo 76 de esta ley, que ahora lo miraremos, y coticen por encima de 3 salarios mínimos, deberán seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de la expedición de la presente ley. Entonces ya vimos que quienes estén afiliados en el régimen de ahorro individual no tendrán que afiliarse nuevamente a una administradora, pues y la idea es que permanezcan ahí. Pero quienes hoy estén afiliados o se encuentren afiliados en Colpensiones, pues obviamente, claramente, como hoy son excluyentes, yo no puedo estar hoy en dos, lo que nos establece este parágrafo es que ya tenemos 6 meses para afiliarnos a una administradora, lo que llamamos el componente complementario de ahorro individual, y esos 6 meses son contados a partir de la expedición de la presente ley, vencido este plazo, y en caso de no hacerlo, que también pasa constantemente con estos cambios normativos, serán asignados aleatoriamente a través del mecanismo que también a futuro el gobierno nacional establece. También, entonces ya viene a explicarnos en el proyecto de ley, pues en este orden, específicamente cuáles son las prestaciones del sistema integral y empezamos con el sistema integral para la pensión de vejez. Tenemos ese sistema, primero entonces ya lo hablamos, la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, esas son las prestaciones que va a reconocer
el auxilio funerario, la indemnización sustitutiva o devolución de saldos para pensiones de invalidez o muerte y el pago de incapacidades establecidas en la norma vigente. Este sistema de protección integral para la vejez reconocerá y pagará una renta básica solidaria y beneficios económicos en los pilares solidarios y contributivos. También nos dice que las personas que no accedan a las prestaciones de pensión en el pilar contributivo se incorporarán al pilar semicontributivo para acceder a los beneficios económicos periódicos establecidos. Y las personas que cotizan para el pilar contributivo y no logren cumplir con los requisitos para el reconocimiento de la pensión podrán acceder a una prestación anticipada de conformidad como lo establece la ley. Entonces empieza a explicarnos de alguna manera y la idea de acercarlos ya a ustedes específicamente a cada uno de estos pilares y a los requisitos. Tenemos que para el pilar solidario, que es el primero que ya habíamos mencionado, se debe ser ciudadano, contar con más de 65 años de edad, estar en condiciones, esto es bien importante, de pobreza extrema, de pobreza o vulnerabilidad. Esta también es exclusiva del pilar solidario y es que sea residente en Colombia. Se habla que como mínimo 10 años dentro de los 10 años inmediatamente anteriores al momento del reconocimiento. También el trámite todo se hará a través del Departamento de Prosperidad Social. En este pilar hablamos de una renta básica que, como lo dijimos dentro de la presentación que la señora ministra hace, en el momento de que se radica el proyecto, estamos hablando de más o menos hoy 230.000 pesos que deberán ser actualizados anualmente con base en el IPC y los beneficios de Colombia Mayor no son elegibles para el pilar solidario, continuarán recibiendo el beneficio hasta que se acceda a este beneficio. Lo importante es que no son compatibles los de Colombia Mayor y los del pilar solidario. También tenemos entonces los componentes del régimen contributivo, tenemos que son dos componentes. El componente de prima media, que sabemos que va entre 1 y 3 salarios mínimos. La financiación se va a financiar con lo que se aporte de ese 1 a 3 salarios mínimos del fondo común y el fondo del ahorro del pilar contributivo. De ese se va a financiar de 1 a 3 salarios mínimos con la parte que aporté por ese componente y lo adicional por el fondo de ahorro con lo que aporte por los 3 salarios mínimos y de ahí en adelante de conformidad con lo que sea mi ingreso base de liquidación. Y ese complementario pues entonces va a recibir esas cotizaciones, como lo digo, que exceden de 3 salarios mínimos y hasta 25. La financiación obviamente entonces va a ser del monto de ahorro individual y de los rendimientos, eso en el componente del ahorro individual. La pensión en el régimen contributivo, la idea es que es una sola, que se va a sumar, como ya lo dije, los dos componentes y que siempre la persona debe cumplir en primera instancia con el componente del régimen de prima media, porque sí o sí, como sabemos, digamos que lo primordial es que entre 1 y 3 siempre esté en el componente de prima media. Entonces, en todo caso, siempre la persona va a cumplir con el componente de prima media y eso precisamente lo que va a hacer y el cambio que trae de alguna manera para efectos de la financiación y los recursos que se van a imprimir a este régimen y con los que se va a poder precisamente subsidiar, pagar lo de ahora y pagar lo futuro, es que todas las personas vamos a tener que estar inicialmente en este régimen contributivo en el componente de prima media. De este entonces tenemos que, de manera general, el pilar y tenemos el pilar semicontributivo, que este lo tocamos muy por encima y es también para quienes tengan 65 años de edad. Estas del semicontributivo deben tener aportes, deben tener cotizaciones, más o menos se establece que que tengan cotizaciones entre 150 y 999 semanas, pero no han cumplido con el total de requisitos que se necesitarían en el contributivo y por eso entonces tendrán derecho a un beneficio económico que se financia, como ya lo vimos, con el presupuesto general de la nación y con los aportes que ellos mismos están pues o hayan aportado, teniendo en cuenta que se va a exigir que tengan algo de aportes o en el componente de prima media o en el componente de ahorro individual. Dentro de la estructura también del proyecto, establece que va a ser una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación reglamentaria cuando hablamos de una persona vinculada con el sector público, que la persona cumpla los requisitos para la pensión. Esto lo trae específicamente el artículo 10 del proyecto
de ley, y es que el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo. Esto hay que tenerlo en cuenta, hoy ya lo tenemos, la ley 797 así lo estableció, digamos que aquí se reitera, pero de alguna manera establece como adicional que, bueno, lo primero es que queda claro que hoy lo tenemos es por la jurisprudencia, y es que el momento de la terminación del vínculo laboral va a ser cuando quede incluido en la nómina de pensionados por parte de la administradora del sistema, que haya quedado, bien sea si solo tiene el componente del régimen de prima media, pues por la administradora, o si tiene el otro componente, eso ya dependiendo en cada caso, pero digamos que el proyecto de ley como tal subsana de alguna manera una falencia que hoy tenemos y que solo la Corte, mediante la jurisprudencia, nos ha ayudado con ello, y es que solo se puede terminar el vínculo una vez la persona está incluida en la nómina. Y otra cosa adicional que se establece, que también es bien importante, y es que el tiempo que tiene ese empleador para adelantar el trámite para que la persona le sea reconocido la pensión es 30 días después de que quien se vaya a pensionar o cumpla los requisitos, haya cumplido el requisito y no sea solicitado directamente por la persona. Lo que tendrá que hacer entonces el empleador es pues requerir a su empleado que le informe si hizo la solicitud, y si ya han transcurrido 30 días después del cumplimiento de los requisitos, pues podrá entonces el empleador adelantar este procedimiento. Como les digo, esto se está estableciendo como posibilidad dentro del artículo 10 del proyecto de ley. Tenemos entonces que se digamos, se pueden resumir, por decirlo de alguna manera, algunas características que los trae ya de manera pues como concreta el proyecto en su artículo 12, que es que la afiliación es obligatoria, así como los aportes, que no hay una edad máxima para la vejez, que se continúan administrando y pagando a través de la planilla PILA, que el ingreso base de cotización máximo, y digamos que aquí está la dualidad con lo que les comentaba ahora en relación con lo que supera el salario mínimo, pero aquí sí nos trae como límite, que es 25 salarios mínimos, que el control va a ser de la superintendencia financiera, tanto en el pilar semicontributivo como en el contributivo, que la afiliación solamente pasa a ser voluntaria para los colombianos que están en el exterior, sí, ahí es voluntario, y que quienes están afiliados a Colpensiones y no estén en transición y devengan más de 3 salarios mínimos, pues deberán seleccionar un fondo de pensiones en los 6 meses siguientes. Si no lo hacen, va a ser asignado de manera aleatoria. Las características entonces de las prestaciones en los componentes que tenemos, y recordemos que estos componentes van a aplicarse como tal en el contributivo y en el pilar semicontributivo, que es que se tiene en cuenta que las semanas cotizadas en el régimen con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, también se deben tener en cuenta los tiempos en cualquier caja o fondos públicos. Esto también va a ser seguramente una consulta de manera recurrente, porque sabemos si tenemos personas que hoy tienen afiliaciones, aportes o vínculos laborales con entidades públicas que en algún momento no hicieron aportes o hicieron aportes a una caja o fondo, y de alguna manera aquí se está estableciendo que todos esos tiempos van a tener que tenerse en cuenta para efectos de la pensión, que es posible que se establezca una pensión anticipada, y esa pensión anticipada va a ser con 1.000 semanas de cotización. En cuanto a la pensión de invalidez y sobrevivientes, que se van a reconocer también en el componente de prima media, se debe contar con un seguro previsional que se financian con cotizaciones y estos componentes, tanto con el bono pensional, con lo que ha ahorrado y con las sumas adicionales que tengan cargo las administradoras, además de los rendimientos pues, que se hayan generado en el componente de ahorro individual, que es el que ya sabemos que supera los 3 salarios mínimos. Tenemos también que el proyecto nos habla de que las prestaciones deben reajustarse, tanto el componente semicontributivo como las pensiones en el contributivo, y se van a ajustar anualmente según el IPC certificado por el DAN. Y una muy buena noticia, y es que efectivamente en cuanto a la pensión que sea del salario mínimo, se van a ajustar con base en el valor del salario mínimo, que esto digamos ha sido una solicitud recurrente que hoy de alguna manera tenemos, pero aquí ya queda claro que las del mínimo por lo menos van a ajustarse con base en el salario mínimo. También importante considerar que el régimen, tenemos pues
que habrían unas incompatibilidades establecidas también desde la misma presentación del proyecto, que la pensión, el reconocimiento por invalidez por riesgo común y vejez serían incompatibles y la pensión familiar es incompatible con cualquier otra. Aquí también se reitera, ya lo tenemos, hay norma que establece la posibilidad de la pensión familiar, pues y aquí también es incluida y es bien importante porque hoy en Colombia tenemos que a veces en un hogar hay una de ellos que tiene unas semanas, la otra, su pareja otra parte y ninguno de los dos por sí solo alcanza ni siquiera a tener una sola pensión y pues la idea es que aquí se puedan complementar y que con las cotizaciones del uno y del otro pues puedan tener acceso por lo menos a una pensión que garantice la subsistencia de esta pareja o de la familia. En el pilar semicontributivo, entonces, tenemos que, como ya lo habíamos dicho, es necesario ser residente en Colombia mayor de 65. Estamos hablando que entre 150 y 997, 999 semanas para poder tener la posibilidad de estar en este pilar semicontributivo. También este pilar va a reconocer pensiones de vejez, invalidez, auxilio funerario, indemnizaciones sustitutivas, devolución de aportes, incapacidades, rentas básicas y las prestaciones anticipadas. En este pilar también lo vamos a encontrar. Y el contributivo, que ya lo hemos mencionado, digamos que es el que ya se va a complementar. Tenemos el componente de prima media, tenemos el componente de ahorro individual, también va a tener la posibilidad de la pensión anticipada, va a reconocer también la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Dentro de la presentación pues de el proyecto de ley tenemos que los aportes son exactamente iguales a los que hoy están manejando para el tema pensional. Hablamos de un 16% del aporte sobre el ingreso base de cotización. De ese 16% sabemos que el 75% lo paga el empleador, el 25% el trabajador. A quienes deben más de 4 salarios mínimos tendrán que hacer un aporte adicional que es al Fondo de Solidaridad Pensional. Si el ingreso base es superior a 16 salarios mínimos, hay unos descuentos o un pago que se tendrá que hacer adicional. También a los pensionados con mesadas superiores a 10 salarios mínimos y hasta 20 deberán contribuir, esto ya para los pensionados, con un 2% para la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional y si vengan más de 20 salarios mínimos, esto se mantiene, el aporte será del 3%, de 10 a 20 salarios mínimos como pensión un 2% y más de 20 salarios mínimos, y digamos que hasta 25 porque el tope que vamos a tener es 25 para hacer el aporte, va a ser de un 3% que deberán aportar para ese fondo de solidaridad. El ingreso base, pues como ya sabemos, es de 25 salarios mínimos. Para los dependientes, obviamente, qué salario va a ser establecido, lo establece ya el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 127. Para los servidores públicos, lo definido como salario o lo que hace parte de la base para la cotización, lo define la ley cuarta del 92. En lo que tiene que ver con las personas que tienen un salario integral, será el 70% de ese salario integral y cuando hay más de un empleador, cada uno de ellos paga de manera proporcional. Para los independientes, entonces, la cotización será mes vencido, eso se mantiene sobre la base del 40% de los ingresos causados para quienes están obligados a llevar contabilidad o los efectivamente recibidos para quienes no están obligados a llevar contabilidad. También en el proyecto nos habla de un fondo de ahorro en este pilar contributivo, que es nuevo y es bien importante porque es una cuenta especial que va a administrar Colpensiones, que va a tener con patrimonios autónomos, entidades financieras o encargos fiduciarios, está conformada por los recursos que reciban el componente de prima media, digamos que el dinero no va a llegar y de una vez se va a gastar para subsidiar las pensiones, sino que de alguna manera podemos presentarlo como un ahorro y precisamente pues la idea es financiar pagos de pensiones del nuevo esquema, salvo las que ya estaban en Colpensiones y de los que no sean beneficiarios de la transición. Tampoco va a financiar el pago de la pensión de personas que estén en régimen de transición, que realmente sabemos que ese régimen de transición, hoy quedan muy pocas personas con ese beneficio. Hoy personas de régimen de transición irían hasta el año 2014 y son muy pocas las que hoy pues no hayan reclamado ese beneficio. Hay un punto muy importante ya para terminar que el doctor Carlos haga la concreción de las diferencias. Hay la posibilidad de la cotización por semanas o por días de las personas que trabajan por semanas o por días y esto, aunque hoy lo tenemos, digamos que queda claramente establecido
que dependiendo del número de días laborados va a tener que hacerse unas cotizaciones. Si trabajo de 1 a 7 días al mes, por lo menos debo cotizar una semana semanal o se me debe registrar una semana. De 8 a 14 días son 2 cotizaciones, de 14 a 21 son 3 las cotizaciones mínimas semanales y más de 21 días por lo menos 4 cotizaciones mínimas semanales. En el componente de la pensión de vejez, para el componente de la prima media, los requisitos no cambian, se queda exactamente igual. 57 años se pensionan las mujeres, 62 los hombres, 1.300 semanas. Nos adiciona que las personas no binarias se les aplica la menor edad y los transexuales se les aplica el género. Las semanas se cuentan por un periodo de 7 días. La tasa de reemplazo para calcular la pensión se mantiene exactamente igual a la tasa de reemplazo que tenemos hoy. El ingreso base es exactamente el mismo, es el ingreso de los 10 últimos años y se va a incrementar un 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Las 13 mesadas al año se van a reconocer en la misma medida. Yo creo, doctora Isabel, que estas son como las generalidades. Hay unos beneficios especiales, porque no me va a dar tiempo, pero yo creo que el doctor Carlos en la diferencia los va a tocar. Madres o padres con hijos inválidos se mantiene, esa es una norma que ya está vigente. Y bien importante que se ha mencionado mucho el beneficio para mujeres con hijos y es el reconocimiento de un número de semanas, de 50 semanas por cada hijo y máximo será por 3 hijos. Yo creo que ya esto pues sería de manera muy general la presentación del proyecto de ley. Ya con el doctor Ballester nos vamos a mirar en concreto las diferencias. Muchísimas gracias.